acuerdan que hablamos sobre la familia de las aldosas, la cetosa, y les dije que iba a estar en su libro todos los nombres de la familia? Si bien estas estructuras, la intención de mostrarles las estructuras no es que ustedes se las tengan que aprender de memoria, sino por lo menos que identifiquen qué es un hidrato de carbono, que identifiquen la estructura básica, así como cuando a usted se le presenta, se le hace una diferenciación entre un hueso de una extremidad superior y un hueso de la cara, y las tienen que ver las estructuras sí o sí, no con el ánimo de aprendérselas tal cual de memoria, pero para poderlas identificar. Exactamente lo mismo acá, es que puedan identificarlo, un hidrato de carbono de un lípido, de una proteína, de un ácido nucleico. Entonces veamos, aquí está la familia de las aldosas y aquí la familia de las cetosas. La familia de la cetosa es mucho más corta, mucho más pequeña, pero ahí la tienen, se caracterizan por la presencia del grupo aldehído. Entonces, aldosas y cetosas de mayor importancia, como triosa, gliceraldehído dihidroxicetona, en la parte de las cetosas. En las tetrosas tenemos una aldotetrosa, la eritrosa, una cetotetrosa, la eritrulosa, una aldopentosa, la ribosa, una cetopintosa, la ribulosa, una aldohexosa, la glucosa, y una cetohexosa, la fructosa. Entonces, la intención de esto es de que ustedes entiendan el lenguaje de los carbohidratos en cuanto a su clasificación. Nos habíamos quedado en los estereoisómeros. Si ustedes se acuerdan, en pizarra yo había anotado y le había dicho, los estereoisómeros de los hidratos de carbono son enantiómeros, epímeros, anómeros, conformacionales y los tautómeros. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero partamos, ¿qué es un estereoisómero? Es una misma molécula que se distribuye de diferentes formas en el espacio y tiene características particulares, propiedades físico-químicas particulares. Más o menos, para que puedan entender qué es un estereoisómero, imagínense ustedes sacándose fotos de diferentes ángulos, de frente, de perfil, perfil derecho, perfil izquierdo, de arriba, de abajo. Entonces, cada foto tiene una característica particular de cómo usted se ha acomodado en el espacio. Alguna de ellas le favorecerá más, como dicen las amigas, esa foto te favorece más porque no se te ve tu nariz tan grande, no, esa foto te favorece más porque se te ve una cintura más pequeña. Lo mismo sucede con las estructuras. Las estructuras son materia y se acomodan en el espacio, y dependiendo de cómo se acomodan estas en el espacio, reciben el nombre de estereoisómeros, y cada uno de ellos lo que vamos a tratar de explicarles ahora de la manera más sencillita, tratando de utilizar un lenguaje químico bastante sencillo y accesible a ustedes. Entonces dice, los isómeros enantiómeros son compuestos con la misma fórmula estructural, son lo mismo, pero que se difieren en su configuración espacial, cómo estos se acomodan en el espacio. Entonces, el tipo de enantiómeros, los enantiómeros, para que existan este tipo de estructura, tiene que existir un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Es decir, la estructura tiene que presentar un carbono quiral. Un carbono quiral es aquel que tiene sus cuatro enlaces, sus cuatro uniones, unido a átomos y grupos de átomos diferentes. Por ejemplo, el que aparece aquí, no sé si lo ve en el puntero, este carbono es el carbono quiral. Este carbono quiral está unido a un grupo metil, está unido a un hidrógeno, está unido a un grupo hidróxido y está unido a lo que se llama un grupo etil. Este es el metil y este es el etil. Entonces, está unido a cuatro átomos, grupos de átomos diferentes. Este va a ser un carbono quiral. Este carbono quiral le confiere, o asimétrico, como también se le puede llamar, le va a conferir movimiento a la estructura. Va a ser como la articulación de su codo. Su codo o su muñeca permite que usted la mueva derecha, izquierda, adelante, atrás. Bueno, esta articulación de su muñeca, ese vendría a ser en la estructura un carbono quiral. ¿Qué le va a hacer esa quiralidad?
Fíjense aquí, el carbono 1 no es quiral porque dos de sus átomos están unidos a un mismo, dos enlaces están unidos a un mismo átomo. El carbono 3, si este es el 1, el 2, el 3, esto es el gliceraldehído. El carbono 3, este no es porque dos átomos están unidos a uno mismo, a hidrógeno y a hidrógeno. Pero si nos dirigimos al carbono del centro, el carbono del centro es quiral y lo representan con un asterisco, porque fíjense que este carbono es un grupo aldehído. Estos está unido a hidrógeno, el otro está unido a un grupo, un oxidrilo, y este a un alcohol primario. Entonces son diferentes, son átomos y grupos de átomos diferentes. Eso hace que ese carbono quiral mueva la estructura y vamos a tener dos tipos de enantiómero. Uno en el cual el oxidrilo está a la derecha, si este es el oxidrilo, y otro en que el oxidrilo está a la izquierda. Esas dos estructuras son estructuras enantioméricas entre sí y se conocen como imágenes especulares. Así como una imagen especular, dicen, de las manos no superponibles, no se superponen. Fíjense, no es así, no es así, es así. Imágenes, estos vendrían a ser los pulgares, los oxidrilos, y son imágenes no superponibles. Entonces, los enantiómeros se caracterizan por eso. Además, los enantiómeros presentan una isomería óptica, dice, y de repente usted dice, ¿qué es esa isomería óptica? La isomería óptica es colocar, se coloca, vamos a hacer así, se coloca la solución, se coloca la solución en una rendija, en un tubito de ensayo, y se hace pasar un rayo de luz polarizada. ¿Qué es un rayo de luz polarizada? Nosotros sabemos que la fuente de la luz común y corriente, la que vemos es muchas longitudes de onda, lo que aparece acá, muchas longitudes de onda. De todas ellas se saca una y se lleva sobre un lente. Dice, este lente hace y toma un rayo de luz, uno de los muchos que hay, agarra, toma uno. Eso se llama rayo de luz polarizada. Si ese rayo de luz polarizada lo hago atravesar sobre la solución donde se encuentra el hidrato de carbono, lo hago atravesar, y ese rayo de luz polarizada se desvía en sentido de las manecillas del reloj, yo digo que es de electrógiro o que presenta una actividad óptica. Perdón, compartí pantalla nuevamente. Sí, doctora. Ya, el tema es que avance esto ahora. Esperen un ratito. Ya. Bueno, entonces les decía que cuando la luz de el rayo de luz polarizada agarra y atraviesa, ay, todo, lo cierro a uno y abro el otro. Cuando el rayo de luz polarizada atraviesa la solución y lo desvía en el sentido de las manecillas del reloj, se dice que es de estrógiro o tiene una actividad óptica positiva. Si lo hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que tiene una actividad óptica, es levógiro o una actividad óptica negativa. Entonces va a ser que ustedes van a encontrar y encuentran en bibliografía estos términos de positivo y negativo.
De tal manera que en su bibliografía aparece así, D más gliceraldehído, L menos o L más gliceraldehído. Me está diciendo que presentan una isomería óptica. Cuando el oxidrilo está a la derecha se dice D. Cuando desvía en sentido las manecillas del reloj, L y el nombre del hidrato de carbono. Aquí, cuando el oxidrilo está a la izquierda, cuando el oxidrilo está a la derecha, T, cuando el oxidrilo está a la izquierda, L. Entonces, cuando el oxidrilo está a la izquierda, L, y si presenta isomería óptica, desvía en sentido contrario a las manecillas del reloj, es negativo, L gliceraldehído. Ahora usted dirá, me cuesta un montón entender esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo o el sentido? Resulta que el cuerpo del ser humano solo metaboliza los D hidratos de carbono y no metaboliza los L hidratos de carbono. Y es más, se encuentran contadas estructuras en el ser humano que tienen forma de L de hidrato de carbono. Entonces, la importancia de este tipo de enantiómero radica en que el ser humano no es capaz de metabolizar los L hidratos de carbono, solamente metaboliza los D, lo cual quiere decir que los hidratos de carbono que me van a proveer energía, si hablo de una glucosa, tiene que ser de glucosa, sea positiva o sea negativa. Los L solamente encontramos escasos hidratos de carbono formando parte de estructuras dentro de la materia viva. Dicho está, los enantiómeros. Enantiómeros, carbono quiral, imágenes especulares, presentan isomería óptica, son destrógiros si es positiva la isomería óptica, son libógeros si la isomería óptica es negativa, dependiendo si en el carbono quiral el oxidrilo está a la derecha es D, si está el oxidrilo a la izquierda es L, siendo que nuestro cuerpo solo metaboliza los D. Vamos al segundo grupo de los estereoisómeros, que son los epímeros. Yo quiero que analicen las estructuras y la vean. La de aquí, la del centro, es la glucosa. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. En el carbono 3, el oxidrilo está a la izquierda. Así es siempre la glucosa. En el carbono 3, el oxidrilo está a la izquierda. Si miramos la estructura de la manosa es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 2, el oxidrilo está invertido. Si miramos la estructura de la galactosa es la misma estructura de la glucosa, solamente que en el carbono 4 el oxidrilo está invertido. Entonces, en estas circunstancias nosotros decimos que la manosa es un epímero de la glucosa en el carbono 2. La galactosa es un epímero de la glucosa en el carbono 4. Eso es que los epímeros varían en función de la posición de un oxidrilo en un carbono específico. En este caso, la manosa, la variación está en el carbono específico 2. ¿Con respecto a quién? A la glucosa. La galactosa, la variación está en el carbono 4, carbono específicamente 4. ¿En relación a quién? A la glucosa. Entonces yo diré, la manosa y la galactosa son epímeros de la glucosa. Entonces viene la otra interrogante nuevamente. Ay, ¿y para qué yo me tengo que matar tratando de entender esto? Porque resulta que en nuestro cuerpo existen unas enzimas que se llaman epimerasas, que ustedes lo van a ver y lo van a mencionar en algún momento, quizás en fisiología, cuando estén viendo digestión. ¿Qué hacen las epimerasas? Por ejemplo, si la necesidad energética, si fuera un lactante y su necesidad energética mayor es de glucosa y el lactante consume como hidrato de carbono la lactosa, y la lactosa es la unión de la glucosa más la galactosa, pero sus necesidades energéticas están en función primaria de la glucosa en ese momento, ¿qué es lo que va a hacer la enzima? La enzima epimerasa va a hacer que la galactosa en el carbono 4 se dé vuelta y la va a convertir en una estructura que se llama glucosa. Entonces, la importancia radica en que existen muchas enzimas que se llaman epimerasas que tienen la capacidad de interactuar o intercambiar este tipo de estructuras que se llaman epímeros.
Va al segundo. Vamos con los terceros, los anómeros, las estructuras anoméricas. Para que exista un anómero, pasar de un lineal, de una estructura lineal de un hidrato de carbono a una estructura cíclica, yo tengo que tener en cuenta dos tipos de cosas. Los enlaces, enlace que se llama hemiacetal y enlace que se llama hemicetal. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está la reacción. Cuando el grupo aldehído, como presenta dos enlaces unidos al oxígeno, este doble enlace, uno de ellos pasa al oxígeno, los electrones se van al oxígeno, donde el carbono queda con tres enlaces, y sabemos que el carbono es tetravalente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El carbono tiene que cumplir su tetravalencia. Automáticamente, él lo que hace es aproximar o buscar electrones de la fuente más cercana. La fuente más cercana para él es un oxidrilo, ya sea en la posición 4 o en la posición 5. Entonces, este doble enlace salta, el carbono se queda con 3 y empieza a buscar oxidrilo. Y lo hace aproximándose al carbono 4 o al carbono 5. Si la unión este es un grupo aldehídico, si este grupo aldehídico se une con este oxidrilo, se llama enlace hemiacetálico. Entonces, cuando esta unión se presenta, yo voy a tener una forma cíclica que se llama piranosa. Carbono 1 con carbono 5 mediante un enlace hemiacetal forma un hidrato de carbono en estructura cíclica piranosa. Sin embargo, cuando la unión ahora se da entre carbono 1 o carbono 2, si ustedes quieren, bueno, esta es una cetosa, pero se diera entre el carbono 4, yo voy a tener una piranosa, esta. En este caso, la estructura que yo tengo es un grupo cetónico. El grupo cetónico forma con el enlace, a ver, 1, 2, 3, 4, con el 5, 2 y 5, lo que va a formar viene a ser un enlace hemicetálico. Ahora, hemicetálico, ¿por qué va a ser hemicetálico? Va a ser hemicetálico porque es un grupo cetona. Y se cierra y tiene una forma ahora de furano. Entonces, yo tengo un hidrato de carbono lineal. Ese lineal lo puedo cerrar o hacerlo cíclico mediante un enlace hemiacetal si es un aldehído, mediante un enlace hemicetal si es una acetona. ¿Qué voy a formar? Voy a formar una estructura cíclica que se conoce como piranosa o una estructura cíclica que se conoce como furanosa. ¿Alguien de ustedes tiene su micrófono? Por favor, lo apaga. ¿Alguien de ustedes está con el micrófono prendido? No sé quién es el de ustedes que está con su micrófono prendido, por favor. Es Kevin. Kevin, su micrófono. Ya, creo que ya. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que ya pasé de la estructura lineal, la pasé a la cíclica, la pasé a forma de pirano y a la forma de furano. ¿Para qué esto? Ahí nuevamente. Porque resulta que este carbono primario que está aquí, este carbono primario, se va a llamar en las aldosas carbono anomérico. Este es el carbono 1. ¿Por qué se llama carbono anomérico? Porque me va a definir dos tipos de anómeros en los hidratos de carbono. Si el oxidrilo está hacia abajo, como aquí, va a ser el anómero, se va a llamar alfa. Si el oxidrilo está hacia arriba, el anómero se va a llamar beta. Como la estructura esta es de la glucosa y está cerrada en forma de pirano, va a ser alfa de glucopiranosa. En este otro caso, como el oxidrilo en el carbono 1 o carbono anomérico está hacia arriba, va a ser donde ¿por qué se llama carbono 1 en las aldosas? Porque es donde está el grupo funcional aldehído. ¿Se acuerdan? Aquí está, este. Entonces, como está arriba, va a ser beta de glucopiranosa.
piranosa. Entonces tenemos los dos tipos de anómeros. Tenemos anómero alfa y anómero beta en la forma de pirano. Y usted me dirá, ¿y en la forma de furano también? Claro que sí, en la forma de furano también. Veamos aquí. Por ejemplo, en este caso, ahora, en la cetosa, el carbono anomérico es el carbono 2. El carbono 2. En el carbono 2, si el oxidrilo está hacia abajo, es alfa. Como este tiene la forma de furanosa y esta es la fructosa, va a ser alfa de fructofuranosa. En este otro, en el carbono 2, el oxidrilo está hacia arriba, entonces va a ser de fructofuranosa. Entonces, los anómeros son alfa y son beta. Se presentan en estructuras cíclicas, ya sea en forma de pirano o en forma de furano. La posición alfa y la posición beta está en relación al carbono anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico en las aldosas? El carbono 1. ¿Cuál es el carbono anomérico en la cetosa? El carbono 2. El hidrato de carbono ya deja de llamarse glucosa, por ejemplo. Si la glucosa está en forma de piranosa, va a ser alfa, dependiendo si el oxidrilo está hacia abajo o hacia arriba en el carbono 1, va a ser alfa de glucopiranosa o alfa L glucopiranosa. Por lo menos lo básico. No se preocupen que no van a hacer ustedes llevar de lo lineal a lo cíclico. Hay una reglita memotécnica que hay que aprenderse para aprender a llevar de esta estructura lineal a lo cíclico. No, por lo menos ustedes eso no lo van a hacer porque no se les va a pedir esquematizar hidratos de carbono, pero sí por lo menos lo básico de que entiendan. Entonces él dice, el grupo hidroxilo del imiacetal se produce en el carbono 1 o en el carbono 2, lo que les estaba diciendo, más conocido como carbono anomérico. ¿Por qué carbono 1? Porque es de las aldosas. ¿Por qué carbono 2? Porque es del grupo 2 de la cetosa. Y pueden tener lugar por arriba o por abajo del anillo. Si está hacia arriba, es alfa. Si está la forma B, perdón, si está hacia abajo, es alfa. Y si está hacia arriba, es beta. Entonces, oxidrilo hacia abajo, alfa. Oxidrilo hacia arriba, beta. Esto en realidad es beta de glucopiranosa, alfa de glucopiranosa. Muy bien, esos son los anómeros. Vamos a los isómeros conformacionales ahora. Los isómeros conformacionales son moléculas, dice, con la misma configuración estereoquímica, pero que difieren en su conformación tridimensional. Dicho de otra manera, tenemos dos tipos de isómeros conformacionales o de formación de la molécula en los hidratos de carbono. Uno es bote y otro es silla. Y se los presento las estructuras. Este es la glucosa en forma de silla y esta es la glucosa en forma de bote. ¿Cómo en realidad se absorbe el hidrato de carbono en las microvellosidades del intestino en forma de silla? Así. Realmente el hidrato de carbono que pasa, el torrente sanguíneo que pasa las microvellosidades del intestino y se dirigen para proveer energía a la célula es en esta forma, en el isómero conformacional silla, que es la forma más estable. ¿Por qué la bote no? Si siendo que solamente la bote sería suspender este extremo del lado derecho, suspenderlo hacia la parte superior, porque esta molécula es grande, es carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, es un alcohol, y sabemos que los átomos son materia, ocupan un lugar en el espacio. Entonces le incomoda, eso se llama impedimento estérico, le incomoda a esta estructura de que esté cerca este otro átomo de oxígeno que es grande. Entonces se favorece energéticamente volcándolo, en vez de que esté así en forma de, hacia arriba, en forma de bote, se lo empuja hacia abajo y se favorece en forma de silla, sin deformar la estructura, es decir, perdón, sin formar ningún enlace ni romper enlaces, solamente moviendo. Esos son los isómeros conformacionales. Entonces, la conformación silla más estable, menor impedimento estérico. La conformación en forma de nave o bote, más desfavorable, mayor impedimento estérico. Muy bien, veamos los monosacáridos de interés en bioquímica, los que en algún momento de su formación profesional ustedes lo van a ir viendo. La glucosa, también llamada dextrosa, generalmente se la conoce como dextrosa. Se dice suero, no se dice suero de glucosa, muchos dicen suero de dextrosa. Es una jerga antigua, no es muy moderna, pero la suelen llamar así.
Es el de mayor importancia fisiológica porque es el que aporta energía a nuestras células. La concentración de esta en el torrente sanguíneo sabemos que va de 69 a 99 miligramos por decilitro. Antiguamente era de 70 a 110 miligramos por decilitro. La fructosa, también conocida como lebulosa, esta fructosa es abundante en la miel, en los frutos maduros, en los dulces, etcétera, y su importancia clínica es que está relacionada con la famosa intolerancia a la fructosa que se los expliqué debido a la deficiencia de la aldolasa B. La galactosa. La galactosa es un hidrato de carbono o una aldohexosa de importancia clínica porque está relacionada con la galactosemia, acumulación de galactosa en el torrente sanguíneo, que esto me puede llevar a acumulación de galactión a nivel de la retina del ojo de un recién nacido y es lo que provoca las cataratas o finalmente la ceguera en los recién nacidos. La galactosa generalmente la consumimos unido a la glucosa mediante un disacárido que se llama lactosa que se encuentra presente en la leche. También esta galactosa es importante porque se une a otras proteínas y constituye lo que se llama glucoproteínas. Muchas de ellas son receptores de membrana, muchas de ellas están conformando grupos sanguíneos, etcétera. La ribosa. La ribosa es una aldopentosa. Estos términos sí tienen que manejar porque se le puede poner a usted para encerrar que la ribosa es una acetohexosa o una acetopentosa y tiene que saber identificar las familias, saber identificar a las moléculas en sí. Es importante la ribosa porque forma parte de los ácidos nucleicos. Por ejemplo, ácido desoxirribonucleico. Cuando me dice ácido desoxirribonucleico, quiere decir que en el carbono 2, aquí en este carbono 2, se le ha quitado ese oxígeno y está así. El ácido desoxirribonucleico forma parte de lo que es el ADN y el ácido ribonucleico forma parte de lo que viene a ser, o la ribosa, la 2-desoxirribosa forma parte del ADN y la ribosa forma parte del ARN, ácido ribonucleico. Entonces, la importancia bioquímica de la ribosa es que forma parte de estructura de los ácidos nucleicos principalmente y de algunas coenzimas que vamos a ver posteriormente que son las coenzimas. La manosa. La manosa es una aldohexosa que se obtiene de la hidrólisis o rompimiento de estructuras como puede ser hidrólisis de la goma, dice de algunos vegetales, pero importancia clínica no presenta, porque si ustedes me dicen hay alguna patología relacionada con la manosa, no, y forma parte también de algunas glicoproteínas. Entonces aquí simplemente un listado de los mayores hidratos de carbono que se pueden encontrar, de la presencia de estos, que pueden tener relevancia o importancia bioquímica. El enlace glicosídico. ¿Cómo se unen los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono se unen entre sí, y esto sí tienen que saberlo, mediante un enlace que se llama glicosídico. Cuidado porque después vamos a ver el enlace peptídico, que es el que une las proteínas, y hay que saber identificar el uno del otro. Entonces, qué enlace permite la unión de los hidratos de carbono para formar estructuras como disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos? Es el enlace glicosídico. ¿Y qué es el enlace glicosídico? Aquí tenemos un monosacárido 1, un monosacárido 2. Si a estos dos los junto a través del oxidrilo mediante la pérdida de una molécula de agua, sale de acá un hidrógeno, sale un oxígeno y otro hidrógeno, me queda un puente de oxígeno, fíjense, ahí está, ese puente de oxígeno. Sale una molécula de agua y yo tengo un enlace glicosídico que se llama de tipo alfa. Alfa va a ser cuando es lineal, ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba. Y va a ser el enlace glicosídico beta cuando es cruzado, ya sea así o ya sea así. Y ahora usted me dirá, ¿por qué esa importancia de que yo tengo que saber si así es alfa o así es beta? Porque cuando usted está estudiando fisiología, proceso de digestión y absorción, le dicen, los hidratos de carbono empiezan su proceso de digestión a través de una enzima que se llama alfa-milasa salival.
alfa. Ah, alfa. Ahí está, alfa. Quiere decir que esa enzima solo va a atacar a los hidratos de carbono que tienen este tipo de enlace. Si se encuentra con otro tipo de enlace, no lo va a identificar. Por eso que no todos los hidratos de carbono sufren proceso de hidrólisis o rompimiento de su estructura a nivel de la boca. Y bueno, veamos. ¿Cómo se llamarían si esta estructura fuera una glucosa y esta estructura fuera otra glucosa y esta fuera la alfa de glucopiranosil? La unión es entre 1,4, va a ser alfa 1,4, alfa de glucopiranosa, que es lo que dice acá. Ese es el tipo de unión que se le da, alfa de glucopiranosil 1,4 por los enlaces, los átomos de carbono que están interviniendo, alfa de glucopiranosa. De todas formas, no se preocupen, no se les va a pedir esquematizar esto. Pero sí acordarse que la sacarosa tiene enlace de tipo alfa 1,2, unión de carbono 1 con carbono 2, la maltosa alfa 1,4, la isomaltosa es la unión alfa de 1,6, pero la lactosa y la celobiosa tienen un enlace beta 1,4 o beta 1,6 en la gentobiosa. Estos, fíjense que al ser beta, nuestra enzima alfa amilasa salival no lo identifica, no lo reconoce. Entonces quiere decir que y eso, que ni la sacarosa se digiere a nivel de la boca, existen en las microvellosidades del intestino una enzima que se llama sucrasa que la degrada. Entonces ya vamos a ver eso más adelante. Muy bien, aquí está. Enlace alfa, nuestro cuerpo lo digiere como en el almidón. Enlaces beta, como la fibra dietética o la celulosa, no es digerido. Quiere decir que la celulosa, ¿dónde se encuentra la celulosa? La celulosa se encuentra en las paredes de las células vegetales. Muy bien. Esta celulosa, nosotros la consumimos cuando usted come arroz integral, por ejemplo. Cuando usted está consumiendo arroz integral, ese arroz con su cáscara, o está consumiendo lo que se llama el salvado también, o el pan negro que le llaman algunos, etcétera, está consumiendo fibra, y la fibra es rica en celulosa. ¿Por qué se menciona que cuando usted consume celulosa, por ejemplo, o fibra, siente mayor saciedad? Dicho de otra manera, si usted se come un majadito con arroz común, se puede tirar una olla de majadito. Pero si usted se come un majadito hecho con arroz integral, 2 cucharas, 3 cucharas y se sacia, se llena, porque la fibra se hincha en el estómago y da esa sensación de llenura. De ahí que quien está en un plan de alimentación hipocalórico, le recomiendan consumir este tipo de alimentos para que sienta o tenga una sensación de llenura o de pesadez. Miren ustedes, y entonces, ¿y la celulosa? ¿Por qué ocurre esto? La celulosa tiene enlaces beta. Así usted lo mastique todo el día, los enlaces beta, la alfa amilasa salival, no los va a degradar. No lo va a degradar ese tipo de alimento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pasa al estómago, se hincha en el estómago, pasa al intestino y sigue sin degradarse. Usted consume 1 gramo de celulosa, 1 gramo de fibra y se supone que tiene que botar 1 gramo de fibra. Entonces viene la interrogante. Si no me da energía porque no se rompe, la celulosa es la unión de muchas glucosas, pero con enlace de tipo beta, no como el almidón. El almidón vamos a ver más adelante también que es la unión de muchas glucosas, pero con enlace alfa. Cuando usted come un pedazo de pan, de papa, de arroz, de yuca, este se degrada a nivel de la boca porque la enzima alfa amilasa salival degrada los enlaces alfa del almidón, pero la celulosa está formada por muchas glucosas por uniones beta, uniones cruzadas. La enzima alfa no le identifica. Al no identificarlo, no lo degrada. Al no degradarlo, usted come 1 gramo de celulosa, elimina 1 gramo de celulosa por las S. Entonces la pregunta está, ¿para qué voy a comerla?
¿Por qué tanto los nutricionistas, los gastroenterólogos nos recomiendan consumir fibra? Dice, consuma fibra para evitar cáncer de colon. Consuma fibra que le va a dar, le va a favorecer, ¿qué? Le favorece el peristaltismo del intestino, favorece que su intestino se mueva, le da consistencia a las heces, es decir, el organismo se desintoxica, la persona evacúa por lo menos diariamente, haciendo posible que esos intestinos se limpien. Es como un barredor que barre y limpia sus intestinos y favorece que haya ese intercambio de desechos y se elimina a través de las heces. Por eso es que evita el cáncer de colon. Entonces, fíjense que ahí está una de las aclaraciones de que cuando se dice ¿todos los hidratos de carbono son energéticos? La respuesta es no. ¿Qué hidrato de carbono es no energético? La celulosa. ¿Por qué la celulosa no aporta energía? Porque nosotros no tenemos a la enzima que rompe el enlace beta de la celulosa. No así los animales, los rumiantes, las vacas. ¿Por qué las vacas son gordas? ¿Acaso viven comiendo pizza, pollito, papa frita? No viven comiendo eso. ¿Pero por qué son gordas? Porque ellas se tiran grandes hectáreas de pasto. Es como nosotros nos tiráramos hectáreas de almidón. Ellas sí tienen la enzima celobiosa que va a romper a ese enlace, lo va a romper a ese enlace y es el equivalente a nuestra alfa-amilasa salival. Entonces, mientras más pastos coman ellas, mayor cantidad de hidrato de carbono le ingresa a su cuerpo y más grasa van a acumular, tal cual igual que nosotros. Mayor cantidad de hidrato de carbono que consumamos, más triglicéridos vamos a acumular. ¿Está claro entonces la importancia de que si usted me pregunta, ¿y por qué tengo que aprender el alfa y el beta del enlace glicosídico? Muy bien, veamos otro término, que es reductor y no reductor. Cuando el carbono anomérico de los hidratos de carbono, los carbonos anoméricos de carbono 1 de la aldose, carbono 2 de la acetosa. En una estructura, uno de ellos se encuentra libre, se dice que el hidrato de carbono es reductor. Y ya se los voy a explicar con mayor detalle en pizarra porque no vamos a estar todo el tiempo virtual. Creo que esta clase no más. Entonces vamos a ver que cuando el carbono anomérico está libre en una estructura, el hidrato de carbono se llama reductor. Reductor porque tiene la capacidad de reducir un reactivo que se llama reactivo de Benedict. Manténganme ahí se los voy a dejar con la curiosidad. Pero cuando los carbonos anoméricos están comprometidos en un enlace, el hidrato de carbono se llama no reductor. Entonces, los hidratos de carbono se suelen clasificar en la forma laboratorial en reductores y no reductores. Veamos los hidratos de carbono desde el punto de vista de los disacáridos y su importancia bioquímica en su clasificación. Entonces, los disacáridos, entre los más importantes tenemos la maltosa, la lactosa, la sacarosa. La maltosa formada por 2 unidades de glucosa unidas por enlace alfa 1,4. Ahí las tenemos. Se obtiene por la hidrólisis del almidón y del glucógeno. Aparece en la germinación de la cebada empleada en la fabricación de la cerveza. Tostada se emplea como sucedáneo del café o lo que se conoce como la malta. Entonces, la maltosa es un disacárido muy empleado en la forma alimenticia. Y miren lo que es la unión de 2 glucosas, pero es reductora porque tiene un carbono anomérico libre. La isomaltosa es la unión de 2 glucosas, pero la unión ya no es alfa 1,4, es alfa 1,6, entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 6 de la otra glucosa. Se obtiene también por hidrólisis del almidón. Estos son los carbonos anoméricos, existe un carbono anomérico, entonces es un hidrato de carbono reductor. La lactosa es la unión de la glucosa con la galactosa. La lactosa es la unión de la glucosa con la galactosa mediante un enlace beta 1,4. Este es el beta que les decía, el cruzado. La alfa-amilasa salival no degrada esto.
¿Quién es la enzima que rompe a este enlace? Es la lactasa. La lactasa que se encuentra en las microvellosidades del intestino. La lactosa, ¿dónde la encontramos? Es el azúcar de la leche. No es que cuando usted le echa chocolate, no. Si usted ha tenido la oportunidad de tomar leche pura, pura, y le siente ese ligero saborcito un poquito dulce, se debe a la lactosa. Y el enlace es de beta 1,4. Este es el beta. Y quien lo rompe, usted puede estar un día entero con 5 ml de leche en la boca y no se va a degradar la lactosa, porque el enlace es beta. Para que se degrade debería ser alfa. La sacarosa es la unión de la glucosa con la fructosa. Lamentablemente la sacarosa es un hidrato de carbono no reductor porque sus carbonos anoméricos están comprometidos en un enlace. Fíjense, este es carbono anomérico de la fructosa y este es el carbono anomérico de la glucosa. Su enlace entonces es de tipo alfa, acá se lo ve cruzado porque este está invertido, pero es de tipo alfa 1, 2. ¿Y dónde encontramos la sacarosa? La sacarosa es el azúcar de mesa, el que ustedes conocen normalmente. Muy bien, entonces 3 hidratos de carbono, más propiamente 3 disacáridos de importancia, la maltosa, la isomaltosa, la lactosa y la sacarosa. A no confundirse, estos son disacáridos. Los polisacáridos, ¿se acuerdan la clasificación? Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, que ya lo vamos a ver, y polisacáridos. Bueno, estamos yendo por partes, ya acabamos los disacáridos. Los polisacáridos son las sustancias más complejas, más grandes, más voluminosas, es por la unión de muchos monosacáridos o unidades de disacáridas en los heteropolisacáridos unidos mediante enlace glicosídico. ¿Cómo eran la mayoría de estos hidratos de carbono? Estos hidratos de carbono son insípidos, sin sabor, no tienen sabor dulce y además son parcialmente solubles en agua y son amorfos. Típico ejemplo, agarre maicena en su casa, ese es un polisacárido. No son reductores. Entonces vamos a ver polisacáridos energéticos como el almidón y el glucógeno y vamos a ver polisacáridos estructural como la celulosa y la quitina. Veamos entonces los polisacáridos energéticos. El almidón. El almidón es la reserva energética en los vegetales. Se encuentra formando parte de la célula vegetal y constituye fuente significativa de alimentación en el ser humano. ¿Dónde, en qué tipo de alimentos lo encontramos el almidón? En la papa, en el arroz, en la yuca. Por hidrólisis, por rompimiento. ¿Cuál es la unidad básica estructural del almidón? Glucosa. ¿De qué está formado el almidón? De muchas glucosas, solo glucosa. Si yo rompo la estructura del almidón, ¿qué voy a obtener? Glucosa. O lo rompo totalmente, la hidrólisis total del almidón. Pero el almidón se divide en 2 partes, amilosa y amilopeptina. El almidón se divide en amilosa y amilopeptina. Veamos qué es la amilosa y veamos qué es la amilopeptina. La amilosa es la unión de 5.000 a 1.000, de 1.000 a 5.000 unidades de glucosa, de 1.000 a 5.000. Todas estas, imagínense, están unidas mediante enlace alfa 1,4 y esas 1.000 a 5.000 unidades de glucosa se tienen que entrar en una célula vegetal. Es como que en uno de los cursos donde pasamos clase en la universidad, yo tenga que introducir 1.000 a 5.000 estudiantes. Y usted dice, pero si la capacidad es, a lo mucho entraremos 150 estudiantes, ¿cómo va a meter 1.000 estudiantes? Bueno, lo mismo, dentro de la célula vegetal tienen que entrar de 1.000 a 5.000 unidades de glucosa cuando estamos hablando de una porción del almidón, que es la amilosa. ¿Cómo lo hace? Para esto se enrolla sobre sí mismo. Ahí están las uniones, se enrolla sobre sí mismo y forma lo que constituye una estructura en forma de hélice. Es así que la amilosa logra albergar de 1.000 a 5.000 unidades de glucosa. El almidón o la porción de amilosa se identifica con el yodo y me da un color azul intenso. Los enlaces son de tipo alfa 1,4 y cada 6 unidades de glucosa se va torciendo en forma de hélice. Ahí está en forma de hélice. La amilopeptina, la otra porción del almidón,
Cualquier dato, si se corta, podemos volver a entrar, por si se llega a cortar. La amilopeptina está formada por la unión de más de 600 unidades de glucosa, todos unidos por enlace de tipo glicosídico, 600.000 unidades de glucosa. Si el otro era de 1.000 a 5.000, ahora son 600.000. ¿Cómo lo hace para albergar eso? Forma ramificaciones primarias y ramificaciones secundarias a través de enlace alfa-1,6. Vamos a tener enlaces alfa-1,4 y vamos a tener enlaces alfa-1,6. Enlaces alfa-1,4, el anterior era solo enlace alfa-1,4 y ahora vamos a tener enlaces alfa-1,6, ramificaciones primarias y secundarias. Entonces la amilopeptina tiene enlace glicosídico de tipo alfa-1,4 y enlace glicosídico de tipo alfa-1,6. Ahí está una estructura. Si lo vemos en conjunto, el almidón, este es el almidón, va a estar formado por una porción que se llama amilosa por enlaces alfa-1,4 y una porción que se llama amilopeptina por enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. Todo esto, sin embargo, alfa-1,4, alfa-1,6 son alfas y son reconocidos por la alfa-amilasa salival y una enzima que se llama alfa-oligo, ya se me fue el nombre de la I, pero se llama oligodasa, si mal no recuerdo, que tiene la capacidad de romper los enlaces alfa-1,6. Entonces, esta es la estructura del almidón. Si yo lo rompo, hagan de cuenta que este es un collar de perla, cada uno de estos, sin embargo, es una glucosa. Si yo rompo esta estructura totalmente, ¿qué obtengo? Glucosa. Si yo la rompo parcialmente, ¿qué obtengo? Resulta que lo rompo por aquí, salen 2 unidades, obtengo maltosas y dextrinas. Una hidrólisis parcial del almidón me lleva a maltosas y dextrinas. Entonces, en este momento usted se preguntará, ¿qué son las dextrinas? Las dextrinas no son más que producto de la hidrólisis parcial del almidón y es la unión de 3 a 10 unidades de glucosa, es decir, son oligosacáridos. Las dextrinas son oligosacáridos producto de la hidrólisis parcial del almidón. Entonces nosotros tendremos, si se me pregunta qué se obtiene la hidrólisis parcial del almidón, me da dextrinas y me da maltosa. Esto para identificarlo más adelante de los dextranos. Las dextrinas son oligosacáridos, por lo tanto tienen bajo peso molecular y muy empleados en la industria farmacéutica y en la industria alimenticia. En la industria farmacéutica se lo utiliza como aglutinante en ciertos productos o ciertos medicamentos y la industria alimenticia lo utiliza como espesante de alimentos o puede utilizarlos como pegamentos solubles en agua. Y aquí la tenemos para que ustedes vean que sí existe el elemento de la dextrina, que no es más que esta dextrina se ha obtenido producto de la hidrólisis parcial del almidón. A no confundirse con los dextranos, porque a veces a ustedes se les pregunta y confunden dextrina con dextrano. Los dextranos son sintetizados, son productos sintetizados por bacterias ácidas lácticas a partir de un hidrato de carbono, preferentemente la sacarosa, y este tiene mayor cantidad de aplicaciones médicas, por ejemplo, tradicionalmente como componente de soluciones intravenosas y en tratamientos terapéuticos que incrementan el volumen del plasma sanguíneo. Antes, hoy en día se dice que no se suele emplear mucho. También se utiliza como ingrediente activo en las lágrimas artificiales.
Fijémonos que los dextranos no vienen a ser más que polisacáridos de alto peso molecular. Ahí tienen uniones alfa 1,4, alfa 1,6 y son generalmente producidos por bacterias de tipo Streptococcus, Acetobacter, etcétera, en medios de sacarosa. Muy bien. Diferencia entre dextrina y dextrano. Vamos al glucógeno. El glucógeno, ese glucógeno hepático y muscular que ustedes tanto hablan. ¿De qué está conformado el glucógeno? De glucosa. ¿Cuál es su estructura? Su estructura es muy parecida a la amilopeptina. Tiene enlace alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. La diferencia está que hagan de cuenta que la amilosa es como del almidón es como un árbol con ramificaciones y las ramificaciones no son tan tupidas como en el glucógeno. En el glucógeno, sin embargo, las ramificaciones, fíjense cómo son hay bastantes ramificaciones, mucho más frondoso si quieren verlo, porque alberga mayor cantidad llega a albergar mayor cantidad de estructuras de glucosa. Si el otro albergaba 5.600.000 unidades de glucosa, en la estructura del glucógeno arriba de 600.000 unidades de glucosa. Por eso es que se dice que esta estructura presenta mayor ramificaciones primarias y secundarias. ¿Cuál es el glucógeno que contribuye con la glicemia? Si tenemos glucógeno hepático y glucógeno muscular, el que contribuye con la glicemia es el glucógeno hepático y no así el glucógeno muscular. ¿Por qué el glucógeno hepático contribuye con la glicemia? Porque tiene una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, cosa que el glucógeno muscular carece. El glucógeno muscular solo le sirve a las células del músculo. Sin embargo, el glucógeno del hígado me contribuye con la glicemia en proceso de ayuno, ni siquiera prolongado. Durante la noche, su glucógeno hepático contribuye a darle energía a sus células cardíacas, sus células del corazón, etcétera. Entonces, ya para terminar, después nos faltaría los heteropolisacáridos, tenemos los polisacáridos estructurales, llámese la celulosa y la quitina. La celulosa no es más que la unión de muchas glucosas, como les había explicado, solamente que ahora con uniones de tipo beta 1,4. La unión es de tipo beta 1,4, no es enlace alfa 1,4, lo cual le lleva a que nuestro cuerpo no lo degrade. Aquí no se ve los beta, aquí está como es cruzado. Siempre digo que la voy a cambiar esta imagen y me olvido. La celulosa tiene enlace cruzado, lo cual impide la capacidad de digerir. La capacidad para digerir la celulosa solo se encuentra en microorganismos que poseen la enzima celulasa. Aunque muchos animales no pueden digerir las plantas que contienen estas sustancias desempeñan una función vital en la nutrición. La celulosa es uno de los productos vegetales que constituyen la fibra del alimento, pero ya les he explicado las características y la importancia de consumir esta. La quitina es otro tipo de hidrato de carbono cuya unidad básica estructural es la glucosa. La diferencia es que esta se encuentra en los ciertos vertebrados, crustáceos, insectos, arañas, y le da esa sensación cuando usted aprieta uno de estos insectos y suena como crujiente, se debe a la quitina. Y fíjense la disposición ahora, cómo las glucosas están en forma de láminas, están distribuidas en capas. Estas capas son lo que le confieren esa característica a la quitina de ser como microfibrillas. Se forman microfibrillas a partir de las moléculas de quitina adyacentes que están unidas fuertemente por enlace de hidrógeno. Esa es la diferencia que tenemos con las otras, con la celulosa, con lo que viene a ser el almidón y el glucógeno. Voy hacia atrás. ¿Cuál es la unidad básica estructural del almidón? Glucosa. ¿Cuál es la unidad básica estructural del glucógeno? Glucosa. ¿Cuál es la unidad básica estructural de la celulosa? Glucosa. ¿Cuál es la unidad básica estructural de la quitina? Glucosa. Pero cada uno de ellos cumple funciones diferentes. Almidón, reserva energética vegetal. Glucógeno, reserva energética animal. Celulosa, fuente de energía para rumiantes,
fibra, aumenta peristaltismo, etcétera, para el ser humano. La quitina no se encuentra en el ser humano, se encuentra en los crustáceos, insectos, arañas, pero me voy al hecho de que tiene una distribución diferente. En cada uno de ellos la distribución de la glucosa es diferente, lo cual le lleva a funcionalidades diferentes también, porque si a usted se le dice qué moléculas o qué homopolisacáridos contienen glucosa, ahí tiene 4. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Es lo que acabamos de ver en este momento. Entonces, esos son los homopolisacáridos. Los heteropolisacáridos, aguántenme 5 minutos más por lo menos, los heteropolisacáridos se dividen en glucosaminoglucano y proteoglucano. Los glucosaminoglucanos es lo que vamos a estudiar nosotros, los proteoglucanos lo vamos a dejar ahí. Los glucosaminoglucanos, estos se caracterizan porque en vez de repetirse un monosacárido, se repite una unidad de disacárido. Además, tienen consistencia viscosa, dice similar al moco por su alta elasticidad y viscosidad. ¿Cuáles son estos glucosaminoglucanos? Ácido hialurónico, queratansulfato, dermatansulfato, etcétera. El ácido hialurónico, el que tanto conocemos, ese ácido hialurónico tan conocido por nosotros que se utiliza en rellenos de labios, etcétera, es un heteropolisacárido. Su unidad que se repite, ácido D-glucurónido, beta-1,3, N-acetil D-glucosamina. Este es el disacárido que se repite y se unen, cada vez se unen mediante enlaces beta-1,4. Forma soluciones muy viscosas, geles con propiedades lubricantes. ¿Dónde lo encontramos? Eso es importante. En el tejido conectivo, en el cartílago, humor vítreo, gelatina de Wharton, del cordón umbilical, líquido sinovial. Esa es su característica principal y aquí les presento la estructura, no con el ánimo que usted se la aprenda de memoria, sino que sepa identificarla. Otro heteropolisacárido, el condroitin sulfato. El condroitin sulfato se encuentra en cartílagos y hueso. Está conformado por disacáridos de tipo ácido D-glucurónido y N-acetilgalactosamina. Este es el disacárido que se repite. Esta estructura. No es necesario que se aprenda la estructura, pero sí donde se encuentra el dermatansulfato en tejido conectivo de la piel. Perdón. Este era el condroitin sulfato que se encuentra en cartílago y hueso. El dermatansulfato, otro heteropolisacárido, se encuentra en tejido conectivo de la piel. Su unidad que se repite es el ácido iudurónico alfa-1,3, 3N-acetilgalactosamina. Esa es la importancia de este compuesto. Son estructurales. Y para terminar, la heparina. La heparina, que el famoso anticoagulante o también aclarador del plasma cuando se come comidas en grasa, es un heteropolisacárido. Por lo menos aquí lo que ustedes tienen que recordar es qué son, a qué biomolécula pertenecen estos compuestos y cuál es su funcionalidad. La unidad que se repite es el ácido hialurónico beta-1,4N, la glucosamina, estos unidos a través de enlace alfa-1,4. Y por último, el queratansulfato. El queratansulfato que se encuentra en tejido conectivo de la córnea y el cartílago. La unidad disacárida que se repite, galactosa y galactosamina acetilada esterificada con sulfato en carbono 6. Ahí tienen la estructura. Yo sé que las estructuras suenan así feísimas, pero no crean, no es tan feo como parece. Y aquí es un resumen de lo que acabamos de hablar, de cuántos son los heteropolisacáridos. Entonces, importante que ustedes manejen aquí cuáles son los heteropolisacáridos, cuál es su función y su localización. Y con eso terminamos. Muy bien, muchachos. Terminamos hidratos de carbono. La clase anterior les di una en pizarra, les di ahora en pizarra. Lo que voy a hacer, una en PowerPoint. La próxima clase vamos a reforzar un poquito algunos detalles y empezamos con el tema de lípidos. Sin olvidarnos que el lunes 17, este lunes, tenemos nuestro parcial. Sí, a las 12:30, por favor, vayan llegando para que se les tome asistencia, cosa que hasta la 1, ay, ¿y cómo yo iré a hacer para pedir aula, no? Para este lunes. Sí, eso queríamos hablar.
porque está todo cerrado. No sé si El todavía doctor toca. Nogales no quiere. Ya, Sí. yo Y voy a doctor, hablar y de el todo. doctor Nogales va a dar examen ese día igual. Como que el doctor Nogales, pero si no había el doctor Nogales para ese día, no estaba Sí, fijado. pero No. No estaba fijado el doctor Nogales para esa fecha cuando yo les puse el examen. sí, es que Acuérdense. por lo de la toma, lo cambió. ¿Y nosotros para cuándo entonces? ¿Ah? No A queríamos ver, hablar. yo por culpa de la toma voy a si yo ya lo tenía programado para el lunes tomar el examen. A ver, ¿qué vamos a hacer? Doctora, muy buenas tardes. Una disculpa. ¿No Sí, podríamos hacer el examen el mismo día que nos toca, digamos, con usted el día miércoles? pero es que el otro grupo también me va a decir en su mismo día. Son dos grupos, Ah, son multigrupos, son ya. multigrupos. Yo le pongo en eso y va a gritar el grupo del jueves. Va a gritar, Tiene razón. ¿ve? Entonces, sí, hasta trastorno del equilibrio ácido-base, hasta ahí. Lo que ya hemos terminado, ya hace rato, lo único que tenemos que hacer era, es más, han visto uno de los últimos. Ustedes me pidieron esa fecha porque ya, ¿no ves que tenían exámenes de las otras materias? Por eso me Sí, dijeron, ahí la pasamos a esa fecha, ya lo pasamos a esa fecha. Lo más que podría hacer sería tomarlo el martes. está bien, El doctor, yo martes, que lo tomemos el martes para ya no seguir postergando más porque ya me estoy saliendo de fecha ya. ¿Sería a la misma hora, doctora? A la misma hora, 2:30, No, 1. no. Claro, 2:30, 1. Pues se supone que ya han venido estudiando hasta la otra asignatura, ya han tenido esto, han tenido todo, para que no caiga el mismo día, digamos. Tomarlo el martes de 2:30, o bueno, no de 2:30, 2:30 lo cito, a la 1 llegamos, y a la 1 estamos rindiendo, de 1 hasta la 1:20, 1:30 estamos afuera ya, cosa que el que tiene clase 2 menos cuarto no lo perjudica en nada, porque el examen dura 15 minutos, a 20 minutos, a más rajar, porque para encerrar, para escribir respuestas cortas no necesitan mucho, y las de desarrollo serán unas 3 preguntas, 4 preguntas, ¿ve? Sí, doctora, está bien el martes. A mí me parece bien. Sí, porque el doctor Nogales a las 10 lo va a tomar el examen el lunes. ¿Ve? Entonces, ¿y no le dijeron ustedes que tenían bioquímica? Se le dijo. Ah, pero no les importa, ¿no ve? No les importa, ¿no ve? Soy yo la única que mueve, soy yo la única que mueve. No, si ya me ha pasado. Por eso les digo, yo muevo hasta el martes, pero a fin de año no consiguen que yo mueva nada, porque generalmente tomo los exámenes, digamos, pónganle un viernes y un lunes el último día de meter las notas. Así que ahí ya no muevo nada a fin de año. Ahora, porque hay la factibilidad de moverlo, lo podemos mover al martes, yo no me hago problema. Solamente que ya, claro, tendría que ser el martes. ¿Está bien? Muchas ¿Les parece doctora. entonces? Sí, doctora, está bien. Gracias. Quedamos así, esperemos que nadie más chille, que nadie Gracias. más diga nada. Ya, yo le voy a decir mañana al otro grupo que pasamos para el martes a las 12:30, el mismo horario. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, se cuidan. Hasta luego. Chao, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Chao.